Cordial saludo, mi nombre es Alcides Andrés Jaime Garcés, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAC. El siguiente video es para dar sustentación al ejercicio número 1 de la tarea 3 de Física General. El ejercicio consiste en que un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa, la cual dejó caer desde un reposo sobre un plano inclinado a un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura número 1. Nos pide hallar el coeficiente de fricción con los datos resultantes del experimento. Nos da una pista que construyamos los diagramas de cuerpo libre tanto en el plano inclinado como en la superficie horizontal y las ecuaciones que representan cada movimiento. Aquí, como vemos, hemos creado el diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado. Esta es la masa. Actúa sobre la fuerza normal, la fuerza de gravedad, la fuerza en el eje X y la fuerza sobre el eje Y. Aquí yo mostré la fuerza de rozamiento, pero aquí como está la bolita en reposo no es necesario. Las ecuaciones que actúan en el movimiento son la de aceleración, la de velocidad y la de la longitud del plano inclinado. Aquí, como vemos, está el diagrama de cuerpo libre en superficie horizontal. Esta es la masa, la fuerza que actúa sobre esa masa es la fuerza normal, la fuerza de gravedad, la velocidad y la fuerza de fricción. Las ecuaciones que se utilizaron en esos movimientos son el coeficiente de fricción, la de velocidad y la ecuación de aceleración. Una vez con los datos obtenidos de que nos muestra el experimento que nos dice que a una altura de 0.8 metros, con esta fórmula de la velocidad, que es igual a raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura, reemplazamos estos datos para calcular la velocidad. Entonces tenemos una velocidad de 3.96 metros sobre segundos. Con ese dato ya podemos calcular el coeficiente de fricción cinética en cada superficie. Aquí es la fórmula del coeficiente de fricción cinética, que es sobre el delta sobre la altura sobre el delta de la distancia. Una vez ya con esos resultados calculamos el coeficiente de fricción en cada superficie. En la superficie 1 tenemos la distancia de 0,9 metros, entonces la altura la dividimos por la distancia y eso nos daría 0,89 el coeficiente de fricción. En la superficie 2, que es una distancia de 1.2 metros, eso lo dividimos por la altura y nos daría 0,67 el coeficiente. Y en la superficie 3, de 1.5 metros, dividimos la altura por esa distancia y nos daría 0,53. Nos pide dar respuesta a las siguientes preguntas. Nos dice que cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicáramos la masa de la bolita, el coeficiente de fricción
dependería la masa de la bolita, nos dice que justifiquemos nuestra respuesta. Mi respuesta fue, si duplicamos la masa de la bolita, la velocidad al final del plano inclinado no cambiaría, ya que la velocidad solo depende de la altura inicial y la gravedad. Y el coeficiente de fricción tampoco depende de la masa de la bolita, ya que la distancia recorrida en cada superficie tampoco cambiaría. La segunda pregunta nos dice que si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales? Si el ángulo de inclinación fuera mayor, la velocidad al final del plano inclinado no cambiaría, ya que todo depende de la altura inicial y la gravedad, es decir, del peso. La distancia recorrida en las superficies tampoco cambiaría porque el coeficiente de fricción es independientemente de la velocidad inicial. La aceleración en el recorrido del plano aumentaría, pero la velocidad al llegar a la superficie horizontal seguiría siendo la misma, ya que la fuerza de fricción y la fuerza normal son proporcional y están a su vez en la masa. La aceleración sobre la superficie del plano no se vería afectada por la velocidad inicial. Nos dice que cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción. Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de detención y con la distancia recorrida? El tiempo que tarda la bolita en detenerse es inversamente proporcional al coeficiente de fricción, y si se reduce el coeficiente de fricción, el tiempo de detención aumentaría y la distancia también aumentaría. Eso se puede dar con la explicación de la siguiente fórmula de la velocidad inicial sobre el tiempo, con la fórmula del tiempo. Y se podría explicar con la fórmula de la distancia. No siendo más, agradezco la atención y hasta luego.